No manches, güey, no vuelvas a hacer eso, güey. Hay que empezar a acostumbrarnos a aventar capítulos de 2 horas. No, es que sería muy tedioso, ¿no? Hacerlo de 2 horas. Lo que sí deberíamos de hacer es tratar de acostumbrarnos a avisar que van a ser 2 partes, porque... Bueno, lo aviso desde el lunes, ¿no? Desde el lunes lo publico y avisamos que son 2 partes, ¿no? Sí, es que ahorita estaba checando aquí, tenemos nuestro medidor de tiempo y nos falta un montón de tema y ya llevábamos prácticamente 1 hora grabando. Ok, no, pero está genial, ¿no? Así que sean bienvenidos a este capítulo y vámonos con el intro, por favor. Bueno, en esta segunda parte vamos a recapitular un poco, ¿no? Ajá. En el capítulo del lunes hablamos acerca de de dónde empieza todo el desmadre del Mothman, ¿no? Empezamos cronológicamente en 1926 con el hombre dragón en China. Sí. Ya después de ahí nos pasamos a 1951 con lo del terremoto en Chicago. Cómo saca el Mothman a la gente, cómo advierte a la pareja que salga y el edificio se derrumba y quienes no acudieron al llamado del Mothman pues murieron ahí en el edificio, siendo las únicas víctimas de ese terremoto. De todo el acontecimiento. Hasta ahí el Mothman ya me estaba cayendo bien. Ajá. Hablamos de cómo Mari Jairi empezó a publicar en el periódico de Messenger empezó a documentar todos los avistamientos del Mothman e incluso ella comenta que los hombres de negro ya la empezaban a estar hostigando. Porque no paró con el tema, ¿no? No paró con el tema. Ella sí retomó el tema bastante seguido. Sí, pues ya te hablé hablamos también de los artículos que ella publicó, por ejemplo la de Newell y su perrito Little Bandit. Ajá, ¿no? Y ahí ya no me cayó bien el Mothman. Ajá, y va otras historias más. Ok, ¿no? Ahorita, pero nos quedamos en ascuas, así que ajá, yo sí te pido que continuemos con el tema para darle fin con esta segunda parte del Mothman. Ajá, así es, así que vamos a seguir, ¿no? Entonces nos quedamos en ese. Ya después, vámonos ahora a la noche del 15 de diciembre de 1967. Uh-huh. Si te das cuenta, es 1 año y 1 mes después del primer avistamiento. Uh-huh. Después de todo el desmadre que acabas de narrar. Ajá, sí. Uh-huh. Entonces, en ese año, el Silver Bridge, se encontraban algunos testigos de aquel ser alado viajando en coche y entre ellos se encontraba la periodista Mari Jairi, ¿no? El puente, mientras estaban pasando, el puente comenzó a emitir un leve chirrido que poco a poco se fue convirtiendo en un estruendo hasta que la estructura metálica cedió y comenzó a caer. Okay. Cuando cae, pues esta madre cayó sin razón aparente. Entonces el Silver Bridge se viene abajo con todos los carros que iban circulando por ahí. En este terrible acontecimiento perdieron la vida 46 personas. No, man, sí fue un madrazo. Ajá. Entonces, todo esto sucede. Una de las víctimas que afortunadamente logró salir con vida fue Mari Jairi. Ajá, la misma Mari. Así es. Entonces, en el capítulo pasado hablamos que ella soñaba que estaba nadando en medio de un lago con un montón de regalos. Okay. No sé si te acuerdas de eso. Sí. ¿No? Que ella soñaba noche con noche, tenía esa pesadilla. Pues cuando pasa todo eso y cae el puente, los carros venían de hacer compras navideñas. No, porque estamos hablando del 15 de diciembre. Sí. ¿No? Estamos hablando del 15 de diciembre y en esa zona de West Virginia, por esas épocas es cuando ya empieza a caer nevada y todo. Entonces la gente pues se preparaba con tiempo para no salir en las meras vísperas. Sí. Entonces, cuando pasa todo esto, esta Mary se encontró nadando en un lago completamente helado con un montón de regalos. Porque eran los de los coches de los demás que cayeron, ¿no? Así es. Oye, fíjate que en un principio su sueño no tenía ningún sentido y hasta sonaba ridículo. Ajá. Pero a partir de este incidente, pues ya todo tiene sentido. Así es. Entonces ella dejó pues a partir de este acontecimiento ella sobrevivió y narró su experiencia y empezó a hablar más al respecto y empezó a recibir más visitas de los hombres de negro. Ok, se intensificaron las visitas de los hombres de negro e incluso ella empezó a reportar avistamientos de luces en la noche cerca de su casa.
Ok. Estamos hablando de que en Point Pleasant es un lugar, Point Pleasant es el centrito de ahí, de ese lugar, pero la gente normalmente vive a las afueras. Entonces imagínate vivir en una casa a las afueras del pueblo, entre el bosque y que en la noche se vean luces. Está cabrón, sí. Entonces ella ya no volvió a vivir en paz y murió en 1970, probablemente a causa de la fatiga que todo el acoso le estaba causando. O sea, murió 2 años después de... 3 años después de los avistamientos del Mothman. Bueno, de los avistamientos más importantes del Mothman. 3 años después de que ella haya terminado, haya sobrevivido a la caída del Silver Bridge. Ajá. Ok, entonces posiblemente su fallecimiento sí se debe a consecuencias de seguir con el tema del Mothman, ¿no? Así es, tal vez indirectamente, pero digamos que formó parte de eso todavía. Mira, ya cuando venga el capítulo de los hombres de negro, yo creo que vamos a desmembrar un poco el modus operandi de estos seres y tal vez ahí nos caiga más en cuenta o nos dé más sentido la muerte de esta mujer, ¿no? Pues sí. Luego de este terrible acontecimiento, el Mothman no volvió a aparecerse en el lugar, al menos en West Virginia, porque en Chicago se aparece a cada rato. Sigue apareciéndose. Sigue apareciéndose. Incluso uno de los últimos avistamientos del Mothman fue en el 2019. Ok. Y probablemente augurando todo lo de la pandemia. Ok, sí, porque bueno, hay que retomar lo que dijimos en el capítulo anterior. Y desde un principio es que el Mothman es como que, por así decirlo, un ave de mal agüero. Aparece antes de la catástrofe. Un emisario de las tragedias. Ajá, lo llaman así incluso, ¿no? Un emisario de las tragedias, ¿no? Así es, así es. Ok. Entonces, te digo que allí en West Virginia, algunas personas creen que fue el culpable de dicha catástrofe, la del puente. Ajá. Sin embargo, la gran mayoría lo considera un profeta que trató de avisar acerca de de la tragedia del puente, de ¿no? esta tragedia. Y como homenaje, los habitantes de Point Pleasant construyeron un Mothman de 12 metros, hecho por el escultor y artista Bob Roach, que se convirtió en el símbolo de agradecimiento para el profeta que intentó alertar sobre la tragedia. Entonces, el mito de que el Mothman es un ente que te previene de futuros acontecimientos catastróficos, surge de aquí, güey, ¿no? De aquí, de Point Pleasant. Del incidente del puente que cayó. Así es. Oh, está interesante, güey. Ahí nace el mito. Entonces le hicieron su estatua. Hay que ponerla de fondo, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Entonces, por ejemplo, yo te hablé de lo que pasó en China en 1926 y de lo que pasó en Chicago en 1951. Ahí no se le atribuye el nombre del Mothman. En el primero se le menciona como el hombre dragón y en el segundo como la paloma demoníaca. Como una paloma demoníaca. Pero todas las descripciones casan en la propia descripción del Mothman. En la figura del Mothman, güey, todas están iguales. Entonces, por eso digamos que entró un poquito eso. Pero es aquí en Point Pleasant donde surge el nombre y donde surge el mito del Mothman como lo conocemos. Ok, está interesante. Y a partir de aquí ya empiezan a haber un montón de avistamientos, ya no solo en Estados Unidos. Ya todo esto empieza a crecer. ¿No? Mira, por ejemplo, te voy a contar una cuestión que tiene que ver con el Triángulo de las Bermudas. Ok, pero antes de empezar hay que recalcar, si vamos a retomar todos estos avistamientos alrededor del mundo, es porque, no porque nosotros digamos que es el Mothman o porque así simplemente lo llaman, sino porque las descripciones que dan todas las personas alrededor del mundo son similares a las descripciones que se dieron cuando nace el mito del Mothman, ¿no, güey? Así es. Todo este rastreo que vamos a hacer a continuación está basado en las descripciones y las similitudes que existen entre el mito original del Mothman, ¿no, güey? Porque es lo mismo, cabrón. El hombre dragón en China es exactamente lo mismo a el hombre paloma y el hombre paloma es exactamente lo mismo a el Mothman en 1969, ¿no? Así es. Ok, está Entonces genial. Vámonos con que tiene que ver con el Triángulo de las Bermudas. Venga. El 3 de julio de 1983, Allison y Eric McCarry planeaban vacacionar en la costa de las Islas Bermudas en el Caribe. El día antes de salir de viaje, Allison se acostó para echarse un sueñito cuando sonó su teléfono. Ella contestó y una extraña llamada, como si se tratara de código Morse, se escuchó del otro lado, pero los sonidos eran estridentes y estaban llenos de interferencia.
Allison pensó grabar la llamada para que lo oyera su marido que conocía de código Morse, pero la llamada, así como comenzó, terminó. Fue prácticamente segundos lo que duró. Sin darle importancia, Allison volvió a acostarse, pero al despertarse se dio cuenta que había estado durmiendo por más de 6 horas. ¿No? Lo único en lo que podía pensar era en un agitado sueño que había tenido en el que una figura gris con alas la observaba mientras ella se ahogaba en un enorme océano. Ella da exactamente la misma descripción del Mothman, ¿no? La figura gris de más de 2 metros sin cabeza, con los ojos en el pecho y las alas y toda la descripción del Mothman, ¿no? La estaba viendo mientras ella estaba ahí, ¿no? Cuando llegó su marido, ella no le contó nada. Más tarde, esa misma noche, no podía conciliar el sueño y oyó que su perro gruñía y arañaba la puerta principal de la casa. ¿A qué te recuerda eso? ¿No? Cuando bajó a inspeccionar y miró hacia el exterior, quedó aterrorizada. En su césped, delante de ella, estaba un enorme hombre alado que había visto en su sueño. Estaba ahí el puto Mothman. ¿No? El Mothman se fue volando en dirección a la puerta donde ella permanecía de pie. La misma descripción, volando en vertical y acercándose. ¿No? El chingado monstruo soltó un alarido descrito como un tren que frena, como un tren que activa el freno de emergencia. Ya es la segunda o tercera persona que habla sobre el chirrido, ¿no? Así es. Este grito despertó a Eric, que se encontraba en el dormitorio. Cuando escucha este chirrido, imagínate la fuerza del chirrido, lo despierta este cabrón, se levanta y va corriendo hacia la puerta principal donde escuchó el chirrido. Cuando llega, encuentra en la puerta a Allison temblando, completamente aterrada, pero despierta. Eso ya está lo más interesante y aterrador. Al día siguiente, Allison aún estaba en shock, así que Eric decidió posponer el viaje. Más tarde se enteraron que el avión en el que harían el viaje había desaparecido en el Triángulo de las Bermudas y nunca se supo nada de él. ¿Les advirtió? Les advirtió. Suena muy similar a lo que pasó en Chicago, ¿no? Exacto. Que sacó a la pareja antes del sismo, ¿no? En 1978, el 10 de septiembre de 1978, esto sucedió en Alemania. Unos trabajadores que debían de realizar una misión en una mina de carbón se encontraron que la entrada de la mina estaba bloqueada por un extraño ser sin cabeza, con los ojos rojos, la descripción del Mothman, de 2 metros, pero con las alas extendidas, que les gruñía y les aventaba un chirrido como el frenazo de un tren. Entonces, pues todos estos cabrones se supone que eran como 50, eran como 20 trabajadores, ¿no? Entonces no pudieron entrar a la mina a trabajar ese día. Ya después dijeron, no, pues ya no se puede chambear, vámonos mañana a las 8 de la mañana venimos a ver si ya no está esta criatura y podemos entrar a trabajar. Está muy cagado, ¿no, güey? O sea, digo, yo soy obrero, güey, y sé que te tienes que armar de huevos para hacerlo. Pero no mames, o sea, si de repente, si el día de mañana entro a trabajar y hay una pinche bestia dentro del taller, yo de huevos me consigo otro trabajo, cabrón. Entonces, pues ellos vieron ahí a la criatura y decidieron alejarse del lugar y regresar un poco más tarde a ver si ya se había ido. Cuando regresan, la bestia seguía ahí. Así que el capataz decidió decirle a su gente, ¿saben qué? Váyanse y venimos mañana en la mañana a las 8 de la mañana para ver si esta madre ya se fue y poder trabajar. A las 6 de la mañana, la mina se empezó a incendiar. La mina se empezó a incendiar y se generaron diversas explosiones por el mal manejo de dinamita que había en la zona, ¿no? De las minas. Entonces la mina se estaba incendiando y estaba explotando, haciendo que las zonas empezaran a temblar. Y derivado de ese temblor y de esas explosiones, 20 personas murieron en el lugar. Sin embargo, se salvó la vida de por lo menos 200 personas que se fueron porque vieron el monstruo que estaba... vieron al Mothman. Es que también todo este tipo de trabajo se hace por cuadrillas. Así es. No es que las personas que se salieron eran las únicas personas que habían dentro de la mina. No. Son cuadrillas y son turnos. Entonces, posiblemente el Mothman
entró para advertir a los que a partir de que él se estacionara ahí, no entraran, pero los de adentro pues ya no podía hacer nada, güey. No te puedes meter a avisarles a cada uno porque es una mina, güey. Y a pesar de que cuando empezó el fuego y las explosiones muchos lograron escapar, hubieron 20 muertos ese día en ese lugar. Pero aún así fueron muy pocos a comparación de la gran cantidad de trabajadores de una mina que luego hay, ¿no? Ok, está cabrón, güey. Ese fue en 1978. Una vez el Mothman avisándote muy a su pinche manera, güey, que posiblemente va a valer madre, güey. Este a mí me parece muy interesante porque yo acabo de ver la serie y no vi que hablaran de eso. Ok, ya sé a qué te refieres, pero sigue, a ver, venga. En abril de 1986 corría un rumor entre los trabajadores de una central eléctrica al sur de Ucrania. ¿Sí? Casi una docena de diferentes hombres y mujeres declararon haber visto extraños fenómenos similares que les causaron temor. Algunos tuvieron pesadillas y otros recibieron amenazas por teléfono. Ok. Al menos 4 han visto realmente a la criatura de la que todo el mundo continúa hablando. Un enorme hombre de tez oscura, sin cabeza, pero con unas enormes alas y unos enormes ojos rojos en el pecho, deambulaba por la zona, ¿no? Dicha mañana, sin embargo, los rumores tendrían que esperar. Se programó un examen rutinario del reactor 4 con el objetivo de estar preparados en caso de una pérdida de potencia. Ok. ¿No? Parecía que los oficiales estaban preocupados por la posibilidad de que existiera un desastre en la planta, habiendo recibido numerosas y misteriosas advertencias, especialmente durante los últimos días. Querían estar preparados para cualquier cosa. Sabían que el reactor 4 era inestable a bajos niveles de potencia y la mañana del 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernobyl explotó al fallar el suministro de potencia del generador. Ok, del mismo con el que habían tenido pedos, obviamente. Es. Entonces, aquella mañana murieron 30 personas, 10 más como resultado de la explosión a las radiaciones. El grafito del reactor continuó ardiendo durante 9 días, causando la mayoría de los daños en la zona. Y mientras los helicópteros sobrevolaban en círculos arrojando toneladas de arena, barro y plomo, sobre las llamas, los trabajadores que habían sobrevivido a la catástrofe observaron atónito pájaros de 7 metros volando en círculo alrededor del incendio. Eso yo sí me acuerdo que lo vi. Bueno, antes del boom de la serie de Chernobyl, de HBO y todo ese pedo, yo te estoy hablando que yo sigo estos temas desde que yo estaba en la secundaria. Entonces, por ahí hace muchos años de los inicios del internet, güey, por ahí del 2000, 2003, 2005 y así, llamaba mucho la atención Chernobyl, ¿no? Y uno de los casos más famosos de Chernobyl era ¿cómo se llama? La que le llaman la pata de elefante, ¿no, güey? Este monolito de acero y metal y carbón fundido que es altamente radioactivo. Y bueno, salieron muchas cosas alrededor del increíble mito de Chernobyl, ¿no? Sí. Bueno, una de las cosas o uno de los mitos que más se hablaban con respecto a ese fatídico día en Chernobyl eran precisamente los hombres pájaro que se veían sobrevolando la zona, güey, ¿no? Sí. Y que acosaban a los trabajadores de limpieza incluso, ¿no? Pero eso se quedó más como una creepypasta que como en un hecho real, pero que ahorita lo retomes me hace rebotarme a principios de los 2000, güey, a cuando yo empecé a leer de todo este tipo de pedos, güey. Eso sí lo recuerdo muy, muy bien, güey. Yo decía, hombres pájaro en Chernobyl, pues sí, la radiación estuvo fuerte. Yo me acuerdo que yo llegué a escuchar esto me parece que en un podcast de Monterrey, ¿no? Que uno que tiene que ver con el TEC de Monterrey. Ahí luego les dejo la información. Pero en ese se supone que cuando estaban haciendo las pruebas para el reactor, uno de los botones fallaba. Entonces los testigos decían que estaban recibiendo llamadas telefónicas, pero las llamadas telefónicas se oían como una especie de código Morse y que se escuchaban con mucha interferencia. Ok. Entonces, en varias ocasiones el botón, la alarma se llegó a activar sola. Y el protocolo indicaba que tenían que abandonar las instalaciones. Esto se supone que fue meses antes de la explosión. Entonces se activaba y tenían que abandonar. Después regresaban porque era una falsa alarma. Entonces ahí es cuando cuadra un poquito lo que pasa en la serie.
en la serie de televisión, la de Chernobyl, dicen que este cabrón le dijeron, güey, es que acaba de explotar esta madre. Y él dice, no pasó nada. Es una falsa alarma. Es una falsa alarma porque ya habían tenido falsas alarmas en los meses anteriores. Ok. Entonces, supuestamente cuando este cabrón dice, no pasa nada, no pasó nada, porque él pensaba que era una falsa alarma. Pero ahí ya no era la falsa alarma, y valió sí, pa' ya pura había valido madres, todo eso. Ok, ¿no? Está interesante, güey. Ajá. Entonces, ahora vámonos a un caso un poquito más cercano a nosotros. Ok. ¿No? Vámonos al hombre pájaro de Monterrey. Sí, ese sí es muy popular. Incluso se popularizó no hace mucho una foto, ¿no? De un supuesto hombre pájaro volando ahí. Y a él sí se le ve una chiluquita, se le ve una cabecita, ¿no? Sí. Que fíjate que también anduvo circulando una fotografía completamente falsa del Mothman en San Luis Potosí. Okay. Eso sí se las puedo decir que es falsa. Esa fotografía, nosotros somos ñoñerísimos porque somos ñoños y somos ñeros, ¿no? Entonces tuve la fotografía y es el personaje de Death Note, Ryuk. Ya. Ensombrecido y con filtros y todo. Ajá, sí. Entonces en los periódicos de San Luis Potosí dijeron, es que ahí anda el Mothman. Ajá, pero era y cuando tú ves la imagen dices, no, güey, ese es el... Yo soy otaku, güey, a mí no me vas a decir que esa madre es otra cosa, ese es Ryuk, ¿no? Okay. Justo como lo que acaba de pasar con Jaime Maussan, con ¿no? Mi querido Jaime Maussan, güey, el superhéroe de esta emisión, cabrón, cayó una vez más, güey, híjole, pero es que así cayó de la manera muy absurda. Sí, dio por cierto. Era un pinche Pokémon, güey. Era un video de una supuesta cámara de seguridad, ¿no? Ajá. Una cámara de circuito cerrado graba a un ser que va corriendo a altas velocidades. Un ser como entre translúcido y plateado. Sí. Y ya empezaron a hablar y él empezó a decir que fíjate lo que está pasando y la chingada. Pero resulta ser un comercial de Pokémon Go. Sí. Donde hablan acerca de la nueva expansión del juego. Sí, una vez más, el hecho de ser otaku ayuda, güey, ¿no? Está bueno. Entonces se fue ahí en San Luis Potosí, ¿no? Aquí en Monterrey se supone que la historia data de 1908. Okay. En la región del parque, la Huasteca, un hombre caminaba junto a su perro cuando de pronto encontró enormes huellas de lo que parecía ser un ser humano plasmadas en la tierra, pero frescas. Okay. ¿No? El perro comenzó a ladrar, pues cerca de los matorrales se empezaban a escuchar ruidos extraños. Pasaron los minutos y el ruido no dejaba de sonar, así que el señor Pantaleón Magaña, que es a quien se le atribuye la creación de esta leyenda o de este mito, se le ocurrió lanzar una piedra hacia los matorrales para ver qué pasaba. ¿No? Pues, un clásico pedradón, ¿no? Sí, pues sí hay mexicanos que se suben al cerro a pedrear brujas. Sí. A pedrear un matorral, pues qué chingados, ¿no? Entonces, tengo que lo aventó la piedra para ver qué pasaba. Con los ojos de asombro y escalofrío en el cuerpo, Pantaleón y su perro vieron salir a una criatura agitando sus grandes alas negras para emprender el vuelo hacia el río. Okay. Después el hombre se lo contó a todos sus vecinos, quienes comentaron que los cazadores de la zona ya lo habían visto. Okay. Y por cierto, aseguraban que no era tan difícil encontrarlo. Ok, era algo muy común de ver. Muy común, así es. Oh, ese es mi Pantaleón. El Pantaleón Magaña es el que inicia este rumor. Fíjate que yo ahorita al principio del capítulo te hablé acerca del Thunderbird, ¿no? Entonces ya también por lo que es toda la parte norte de México y evidentemente la parte sur de Estados Unidos, ¿sí? Se habla de la existencia del Thunderbird, que es una especie de pájaro gigantesco de color negro. Sí. ¿No? Y se le llama así porque pues precisamente cuando movía sus alas sonaba como un estruendo. Ajá. ¿No? De hecho, me parece que hay muchas fotos viejitas en las que supuestamente capturaron a un Thunderbird, ¿no? Así es. Vamos a ponerlas de fondo y únanse al grupo Quien Perdió el Podcast, donde vamos a estar subiendo todo lo complementario, ¿no? Así es. Se supone que las fotografías en las que es un Thunderbird, o sea, un ave negra, se supone que esas son reales, porque también hay rondando fotografías en las que supuestamente cazaron un pterodáctilo.
Y ese pterodáctilo te lo hacen pasar como un Thunderbird, ¿no? Ajá, pero esa fotografía es falsa. Es una publicidad, me parece, Así ¿no? es, sí. La del pterodáctilo, La ojo. del pterodáctilo, no la del... Porque hay una foto de una ave gigante y esa me parece que sí es real, ¿no? Así es, incluso es de donde sacan la imagen para el Pontiac, el Thunderbird, que ya ves que en el cofre tenía un pájaro un ave, ¿no? Es el Thunderbird, ajá. Entonces, también... Por cierto, qué bonito coche. Sí. Entonces también cuentan, por ejemplo, que en una ocasión, ahí por esa misma zona del Cerro de la Silla, en Monterrey, una mujer iba paseando con su pequeño niño de aproximadamente 2 o 3 años. Mientras iban caminando ahí, escucharon un fuerte estruendo. Cuando la mujer volteó, vio como un enorme pájaro. Ella sí describe, ella no da la descripción de un Mothman. Ella da la descripción de un Thunderbird. Ajá. Entonces el Thunderbird agarró al pequeño niño y se lo llevó volando. Okay. Esta mujer trató de aventar piedras, trató de hacer algo para evitar que se llevaran a su niño, pero no pudo hacer nada. Ya 1 o 2 días después, pues prácticamente ya los servicios de rescate estaban buscando la recuperación de un cuerpo. Okay. No era evidente que lo que ellos ya... O sea, ya iban a tratar de recuperar un cuerpo, ni siquiera un niño, ni siquiera alguien vivo. No. Iban, pues, híjole, güey, qué tristeza. Ellos ya iban a recuperar un cuerpo. Entonces, como a los 2 días encuentran al niño cerca de las faldas del Cerro de la Silla. Cuando lo encuentran, pues está mayugado y con ligeros rasguños y todo, ¿no? Pero nada que fuera... O sea, ¿no lo encontraron muerto? No, lo encontraron vivo. Ok. Magullado, sí traía sus putazos y arañazos, pero nada que pusiera en riesgo su vida. Pero ellos ya iban buscando un cadáver. Así es. Ok, acabó bien la historia, pero... Cuando entrevistan al niño, le preguntan que qué pasó. Ajá. El niño dice que el pájaro lo llevó así a la punta de un cerro, o evidentemente no supo decir cuál. Ajá. Pero que en la punta del cerro lo puso con otros que se parecían mucho a él. ¿Al niño? Ajá, pero así lo describe el niño, es un niño de 2, 3 años. Sí, bueno, está cabrón, ajá. Entonces que lo dejaron con unos seres o con unos criaturas que se parecían mucho a él. Ajá. Nada más que ellos eran de color negro y tenían los ojos rojos. Ok. Yo pensé que aquí ya íbamos a cambiar del Mothman al hombre pájaro, pero una vez más regresamos al Mothman. A la descripción del Mothman. Y cuando dices que se parecían a mí, ¿a qué se refiere? Pues sí, güey, pues a personitas. Eran humanoides a final de cuentas. ¿Y cómo se habla el Mothman de un humanoide? Está cabrón, güey. Es un niño, sí, pero... Híjole. No. Está muy, muy cabrón todo eso. Ajá, ¿no? Está bien cabrón, güey. Entonces, por ejemplo, otro de los avistamientos del Mothman en México, y este es muy importante, güey, Ajá. Este es muy importante y muy interesante. Ok, venga. No, como te digo, México no se salvó del Mothman. Cuando en la ciudad de Chihuahua, en el 2009, güey. En el 2009 fue visto por varios testigos, incluso muchos de ellos llegaron a fotografiarlo. Ok. ¿No? Entonces, pero la noticia que corrió como pólvora en todo, hacia nivel nacional, fue la historia de un universitario. Este cabrón regresaba a su casa en la noche, pero en la noche 9, 10 de la noche. Ajá, no tan tarde tampoco. No tan tarde, porque hay quienes dicen, es que venía pinche briago. Y entonces, supuestamente, bueno, también este cabrón asegura que no, que venía de hacer un trabajo escolar. Okay. ¿No? Entonces venía ya toda madre manejando su Jeep Liberty, cuando de repente en la noche, en la carretera, se encontró la figura de un hombre que parecía traer puesta una cobija sobre los hombros. Cobija o gabardina, lo siguen mencionando. Sí. Y todo esto se encontraba pasando por el puente sin nombre. No, ahí sí tenemos seguidores de Chihuahua, pues hay que nos digan cuál es el puente sin nombre. Ajá, a ver si existe un puente sin nombre. No te van a decir nada, ¿por qué? Pues porque no tiene nombre. Entonces, cuando el estudiante llegó donde se encontraba la figura, se levantó y replegó sus enormes alas. Hijo. Al replegar sus enormes alas, ¿qué crees que hizo? Voló en manera diagonal. Ok. Se levantó de manera vertical, perdón. Ajá. No, se levantó hacia arriba y empezó a emprender el vuelo. Pero empezó a emprender el vuelo justo cuando el chico pasó al lado de él. Ajá. Esta madre se levantó y lo empezó a perseguir.
Ok, ahora sí, la historia de en un principio del primer capítulo se está repitiendo, pero esta vez en Chihuahua. En Chihuahua. Entonces este cabrón dice que lo que él vio era un murciélago de por lo menos 2,5 metros que iba atrás de él, ¿no? Entonces te digo que este cabrón empezó a acelerar el carro y trató de escapar, pero pues todos los esfuerzos eran inútiles porque la criatura lo estuvo persiguiendo por 15 minutos. Es un chingo. Y durante la tiempo, persecución, este cabrón señala que se escuchaban arañazos en el techo de la camioneta. Ajá. Se escuchaban arañazos y se escuchaban golpes, al mismo tiempo que se escuchaba el estruendo del aleteo de la criatura. Ok. Entonces, pues este cabrón muerto de miedo, tomó su teléfono y cuando pudo logró llamar a su mamá. Cuando le llama a su mamá, le empieza a gritar, mamá, mamá, me voy a morir, me voy a morir. Y pues así estuvo gritando por 15 minutos hasta que entró a Delicias en Chihuahua. Ajá. Y es cuando la criatura desapareció. Híjole. Entonces la mamá asustada le habló a la policía y ya le dijo, ¿dónde estás? Voy entrando a Delicias. Y es cuando llega toda la policía y lo intercepta. Cuando interceptan al chico, pues se hace todo un desmadre como un retén policíaco, algo para detenerlos. Ajá. Cuando este cabrón detiene el carro, llega la policía y este cabrón va aferrado al volante. Se niega a abrir la ventanilla. Entonces ya después de un tiempo empiezan a llegar los servicios de emergencia y es cuando logran bajar a este cabrón, lo suben a una camilla y lo llevan al hospital. Ok, estaba completamente aterrado. Estaba completamente aterrado. Cuando llega la grúa para llevarse el vehículo, la grúa hace el señalamiento de todos los desperfectos que tiene el carro para que no sea, ya sabes, ¿no? Para que no les vayan a cobrar un putazo que no traía. Ajá. Entonces la grúa empieza a decir, mira, trae esto y esto. Y el carro estaba lleno de arañazos. Ok. Tanto en las puertas como en el techo. Ok, o sea, sí se documentó que ese carro tenía sus madras. ¿No? Está interesante. Después, güey, de todo, un mes después de este avistamiento, que incluso, como te digo, el testimonio estuvo rondando los periódicos de todo México, ¿no? Es cuando Chihuahua y en general todo el país experimenta uno de los terrores más cabrones que ha vivido la gente, al menos hasta el 2020. Fue la llegada de la gripe A, ocasionado por la H1N1. Ah, ya, ok. Te trabaste mucho en esa pinche parte, pero... Sí. Ok. Hice un Elbester. Ajá, hiciste un Elbester gordillo. Entonces, ¿este avistamiento del Mothman se da semanas antes? Antes de que empezara la pandemia del 2009. La de la gripe H1N1. N1, güey. Ajá, la que nos tuvo encerrados, me parece que un mes. No, fueron 15 días. Ajá. Fueron 2 semanas, Entonces el avistamiento del Mothman, bueno, de ese Mothman, ajá, fue antes de la gripe aviar. Así es, porque supuestamente toda la gripe aviar aquí en México inició en Chihuahua en el 2009. En el 2009. De hecho, el paciente cero es de ahí. Así es. Bueno, se descubrió que el paciente cero era efectivamente de ahí. Está cabrón, güey, ¿no? Y aquellos que somos unos viejazos, ¿no? Que nos acordamos de cómo las actividades se pararon por completo por 15 días. Eso no fue muy largo. Güey, es que empezó a... Ok, está interesante, güey, porque... híjole, en esas épocas, durante esa pandemia, era cuando hubo un boom en internet, en YouTube sobre todo, y fue cuando más teorías conspirativas salieron a la luz. Y una de las teorías conspirativas de esa madre era que ¿cómo se llama? Ajá. Que la pandemia había sido, ¿cómo te digo? Como programada o algo así, ¿no? Ya sabes, siempre se dan esas teorías. Y una teoría muy fuerte era esto, güey, que había existido un ente que nos avisó, por así decirlo. Así es. Sí, es que yo sí recuerdo esa noticia porque sí me acuerdo. Nosotros ya llevamos 2 pandemias, ¿no? Hay una que no existen así como tal pruebas reales. Ajá. Pero hay un relato que habla de que el Mothman fue visto la tarde del 10 de septiembre del 2001 sobrevolando Nueva York. Ay, pues eso ya estaría muy increíble, ¿no? Y hay fotografías. ¿Hay fotografías? De ese sí hay fotografías. Incluso hay fotografías del Mothman sobrevolando las Torres Gemelas
y el día del incidente saliendo de entre el polvo. Eso sí no te lo creo, Pero güey. ese sí, yo tampoco. Ajá. Ese sí ya me parece un poco inverosímil o algo que quisieron meter. Y sobre todo, si recordarás, ¿te acuerdas de que hicimos un live hablando de en dónde estabas el 11 de septiembre? En ese live, búsquenlo en YouTube, hablamos sobre muchas de las teorías que estaban alrededor de los acontecimientos del 11 Los de ojos septiembre. del mundo estaban ahí. Estaban ahí, güey. Entonces, hablamos de que del humo salían explosiones. Hablamos de que antes del impacto del avión se escucharon detonaciones. Y hablamos incluso de teorías muy loquísimas que hablaban que el humo formaba la cara de un diablo y X, Y, Z. Incluso la historia del hombre del ascensor. Ah, exactamente. La historia del hombre del ascensor y la historia de las personas que se asomaban por el hueco del avión, ¿no? Pero jamás brincó la del mono. Por eso no la puse. Hay otra, por ejemplo, que dice que en marzo del 2020, ¿sí? en el Monumento a la Revolución, estaba el Mothman. ¿Ah, sí? Aquí en la Ciudad de México. Y si recuerdas, en marzo del 2020 fue cuando todos nos tuvimos que encerrar por 2 años. Por 2 años, güey. Que de ese sí no encontré mayor información, así que por eso tampoco lo puse. Ah, ok. Sí, está bien. Pero ese también pero está... son cosas que se hablan, ¿no, güey? Y son... Es que lo que yo aquí pongo a discusión es que yo creo que cuando existen tantos paralelismos en tantas personas, en tantos lugares, algo está pasando, ¿no? Así es. Este podcast es siempre, los temas están vistos desde un punto bastante escéptico, sin cerrarle las puertas a lo extraordinario. Así que mi escepticismo me lleva a cuestionármelo todo, pero el hecho de que abra las puertas a lo extraordinario me hace pensar que el que haya tantos paralelismos en tantos lugares y a lo largo de tanto tiempo es porque existe un fenómeno ahí, un fenómeno que está siendo ignorado, güey, pero que está ahí y siempre década con década se manifiesta, güey. ¿No? Hay algo ahí, cabrón. Pues sí. Fíjate que todo esto viene, por ejemplo, cuando empiezan a suceder todas estas cosas, se empieza a hablar de las teorías de que el Mothman es un ángel que viene a avisarnos de la catástrofe. Un profeta, pero ¿no? También hay otros que dicen que es un demonio que viene a causarla, ¿no? Es que están las dos partes, ¿no? O se aparece antes para advertirnos de que hay peligro, o se aparece antes para provocarlo, ¿no? Porque por ejemplo lo que sucedió en Chihuahua con el niño, se llegó a especular que era un cóndor. Sí. Y llegan a tener una envergadura de hasta 3 metros. Sí, son enormes, güey. Pero como lo hablamos en el capítulo de la criptozoología, se debe de conocer los animales endémicos de la zona. Y el cóndor no lo es. El cóndor no lo es. El cóndor es muy del sur. Podría ser tal vez un buitre. Los buitres sí son de por ahí, ¿no? Pero no alcanzan un tamaño de 3 metros. Yo sí recuerdo que los buitres son grandes, pero no creo que tan grandes como un cóndor grande. Entonces, fíjate, por ejemplo, muchos llegaron a asegurar también que en la zona TNT había una alta cantidad de radiación y que era muy probable que se tratara de una grulla canadiense que había mutado por la radiación de la zona. Y esa es una criatura que sí es endémica de la zona. Ok, eso ya tratas de buscarle ciertos, ¿cómo te llamas? Ciertas justificaciones. Tratas de buscarle una explicación a lo que estás viendo. Y pues mira, algo que hablamos, como tú lo dices en el capítulo de criptozoología, es que hay que entender los animales endémicos de la zona y hay que ver las posibles causales de las mutaciones de los animales de la zona, ¿no? Incluso hoy por hoy se han hecho muy populares los videos de la fauna de Chernobyl, ¿no? De cómo los girasoles ya crecen completamente distorsionados, de cómo la fauna está cambiando ligeramente, e incluso está el video que da mucho miedo, pero pues es algo muy normal y hasta cierto punto muy real, de un ciervo o sin cabeza o con una cabeza mutada y muy pequeña. ¿Sí lo has visto? Sí. ¿No? Que aparece este ciervo cruzando unas vías del tren y parece que no tiene cabeza, ¿no? Pero tampoco se ve que alguien le haya arrancado la cabeza. O sea, se ve que es una mutación a causa de la radiación en esa zona, ¿no? Y es un animal que ya se adaptó a vivir de esa manera. Posiblemente no es que no tenga cabeza, sino que de alguna manera su organismo... Es una malformación. Ese video vamos a ponerlo en el grupo de Quién Perdió el Podcast, ¿no? Porque está bastante padre. Fíjate que muchos rechazan esa teoría de la mutación
por radioactividad, porque pues mucha gente sigue viviendo en la zona. Ajá. Y no se presentan ese tipo de problemas, ¿no? Ajá. Ahí en Point Pleasant, en West Virginia. Pero una de las cosas que hablan es que, por ejemplo, puede ser una maldición de hace 500 años por parte de un líder de las tribus nativas, un jefe Shawnee llamado Jocoleshqua, que antes de morir víctima de una emboscada, maldijo la zona para que los espíritus vagaran por esa zona. Ok. No se supone que son espíritus protectores, es el espíritu protector de Ocoleshqua, este jefe nativo de la zona. Ok. Entonces, pues es parte de lo que también dicen, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ahora, ¿no? Tenemos otro, como te decía, este cabrón, regresándonos a México, ¿no? Sí. A lo del compa de la camioneta. Este cabrón, pues lo mismo, güey, vuelve a describir a la criatura de 2 metros de altura, cubierta de pelo y toda la chingada. Nada más que este güey dice que sí tenía manos. Ok. Pero que tenía unas manitas chiquitas como de tiranosaurio o como de canguro. Ajá. Pero es la primera vez que un cabrón habla de un Mothman con pequeñas manos, así ¿no? Así es, ¿no? Entonces, 1, 2, 3. Dentro de la misma zona de Chihuahua, no era la primera vez que se hablaba de... Bueno, este cabrón fue la primera vez que la noticia se hizo pública a nivel nacional. Ajá. Porque las autoridades estuvieron inmiscuidas en eso. Okay. No porque llegaron y todo lo que te comenté ahorita, ¿no? Pero también ahí hay el caso de una señora que en el cementerio vio una figura que parecía una estatua con una capa. Okay. Entonces ella, acostumbrada a caminar por ahí, vio que esta figura se empezaba a mover y ella asumió que era un indigente que estaba arrastrando una cobija. Sí. De repente se volvieron a escuchar unos chirridos, pero ella describe los chirridos como de 50 ratones. Como si fueran 50 ratones los que, o sea, muchos ratones pues. Ajá. Estaban chillando y de repente escuchó un aleteo. De repente ese aleteo hizo que los borregos que estaban ahí en el cementerio, ajá. Todo esto es lo que cuenta la señora, ¿no? Ajá. Que los borregos que estaban ahí cerca corrieran. Entonces los dueños de los borregos corrieron para ir en busca de los animales. Ajá. Ya después, un par de horas después, cuando encuentran a los animales, los encontraron con un enorme corte en el cuello y sin cola. Entonces, pues en ese momento, a eso no le encontraron una explicación razonable y dijeron que había sido por la señora, por la figura que había visto. Ella aseguraba que se trataba de la muerte, de la Santa Muerte. Ajá. Mientras que los que fueron a buscar a los borregos decían que se trataba del hombre murciélago. Aquí ya aparece otro cabrón. Porque cuando encontraron a los animales, pues los encontraron con la sangre succionada. Ok, entonces también se podía hablar de un chupacabras, ¿no? Así es. Pero bueno, en el capítulo de chupacabras ya relatamos cómo posiblemente es de los críptidos más chafas y falsos, ¿no? Ajá, entonces aquí es una explicación que dan también dentro de Chihuahua. Okay. ¿No? Que ese, si me preguntas, pues yo creo que pues es más falso. Otro de los avistamientos del Mothman se presentó el 6 de octubre del 2013 durante un evento de Monster Truck en el Aeroshow de Chihuahua. Ese sí lo recuerdo, ese es más reciente, ¿no? Bueno, que fue un show bastante desafortunado, pero bueno, sí. Sí, fue un accidente con un camión monstruo que dejó 13 muertos y al menos 60 heridos. Okay. Este fue un accidente terrible. ¿No? Incluso una de las víctimas terminó completamente despedazada. Sí lo recuerdo, ajá. No solo fue que murieran atropelladas, una de las víctimas pues prácticamente quedó despedazada, fue identificada por una persona herida que iba con ella. Ay, cabrón. De esta persona que te resultó herida de no haber sobrevivido, a esta víctima no lo hubieran identificado. O sea, así de mal quedó. O sea, el güey que estaba a un lado lo tuvo que identificar. Ajá, ¿no? O sea, iban juntos. Ya. Iban juntos, entonces. O sea que si hubiera muerto el otro tipo, quién sabe quién era. La otra persona era una mujer, la que terminó despedazada. Y la otra persona iba con ella. Entonces a ella el camión le pasó completamente por encima y las llantas, al hacer el patinón, ella estaba debajo y pues. Y qué horror, y luego son una llantototota. Y el otro cabrón pues fue aventado por la llanta y voló por allá.
Entonces ese cabrón terminó lesionado, pero fue el que identificó a la chica. Uf, qué horror. De lo contrario, no hubiera sido posible identificarla. De lo despedazada que quedó. De lo despedazada que quedó. Entonces, este terrible suceso llamó la atención de Juan Francisco y Miguel Ángel de la Torre, un par de hermanos que se dedican a la ufología en Chihuahua. Ok. Eso de tener hermanos que se dediquen a hablar de chingaderas está interesante. Está muy, muy interesante. Entonces, estos güeyes consiguieron por lo menos 15 testimonios y la misma cantidad de videos y fotografías en donde se ve la figura del Mothman antes de la catástrofe. ¿En serio? Ajá. Sí, o sea, sí sabía de que el incidente este de los camiones monstruo y todo ese pedo, toda la negligencia que hubo alrededor, pero no sabía que había habido un avistamiento documentado del Mothman, güey. Ahí se supone que estos güeyes documentaron 15 testimonios. Ajá. Que van desde antes, Ajá. porque antes vieron a la criatura que nunca los atacó, pero que siempre estaba arriba de los postes mirando con sus rojos incandescentes mientras la gente pasaba. Okay. Y el día del evento llegaron, incluso hay fotos y videos de cómo una figura extraña vuela cerca del Aeroshow. Hay que buscarlos, Chihuahua. ¿no? Sí, eso los vamos a buscar y se los vamos a poner por acá. Exacto. ¿No? Entonces, como te digo, el último avistamiento que hubo del Mothman aquí en México fue el que te decía del Monumento a la Revolución en marzo del 2020. Que pues no hay más información al respecto, por lo cual yo considero que también es falso. Sí. Lo mismo pasa en uno de los edificios en La Condesa en septiembre del 2017. No, que fue lo del sismo, ¿no? Que fue lo del sismo, cosa que también me parece falso. Pero de eso tampoco no hay ni foto ni nada, ¿no? Güey? Hay fotos, pero bien pueden ser truqueadas. Ok. No son de estas que aparecen en los periódicos como El Gráfico o el Pásala. Son de estas fotos en las que regularmente cae mi querido Maussan. Así es. Ten cuidado, Jimmy, chingada. Sí, maldita sea, eres nuestro héroe y... Ay, no mames. Y pues eso es todo lo que te traigo esta semana del Mothman. Ok, vamos a tener, obviamente, este capítulo va a ser de 2 partes, ¿no? Sí, pues esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Estuvo fenomenal, güey. A mí me latió. Me gusta mucho el mito del Mothman por la bestia. O sea, yo soy fan de los cómics de La Espada Salvaje de Conan y de todo este tipo de mitología fantástica y todo ese pedo. Ajá. Y son como que bestias que sí meten dentro de esta mitología y todo ese pedo. Sí. Y el Mothman es una de las cosas más interesantes que me he topado porque es algo que podría sonar muy inverosímil, pero una vez que lo investigas te das cuenta que hay un patrón que se repite, güey. El patrón es el de una bestia enorme, de más de 2 metros, al lado, regularmente sin cabeza y con lo que pueden ser 2 enormes ojos rojos incandescentes a la altura del pecho, ¿no, güey? Y como te lo dije en un principio, desde hace mucho hay grabados muy antiguos que relatan la existencia de seres humanos gigantes sin cabeza y con un rostro. Estos grabados antiguos no te ponen solo ojos, sino que te ponen un rostro completo a la altura del pecho, ¿no, güey? Ahorita no tengo el nombre exacto de estos seres humanos, pero los voy a poner de fondo y métanse al grupo que empezó el podcast y ahí voy a poner la información al respecto de estos grabados, de estos rarísimos seres humanos que posiblemente existieron en la antigüedad, güey. Y que podrían estar también relacionados con el Mothman, ¿no, güey? Y otra de las cosas que me llama muchísimo la atención de lo que se relata del Mothman a nivel mundial es la manera en la que vuela, lo fácil que es para él emprender el vuelo. Todos los que sabemos, todos los que hemos visto aves, todos los que tenemos, todos los que, hasta los que viven en la ciudad, güey, hay palomas, hay pájaros, hay zanates, todos ellos tienen que correr para poder emprender vuelo. O no correr, pero lo hacen de manera diagonal. Ajá. Y este cabrón lo hace de manera vertical. Ajá. Lo cual es sorprendente, güey, ¿no? Así y es. El hecho de que muchos relatos alrededor del mundo pongan una manera tan atípica de volar, llama mucho la atención porque es completamente atípico, ¿no, güey? Así es. Una bestia voladora, hasta en la fantasía, güey, los dragones tienen que correr y volar, güey, ¿no? Todo tipo de bestias voladoras tienen que agarrar un camino y volar, ¿no?
Entonces, eso es como que la primer cosa que te brinca a la hora del imaginario popular. Así ¿no? es. Es muy inverosímil y muy raro. Se sale completamente, por así decirlo, del canon, el que una bestia vuela así para arriba, ¡pum! Nada más, ¿no? Y que esta manera de volar se repita en tantas zonas y con tantas personas y con personas tan diferentes es lo que llama mucho la atención. Es lo que te decía hace rato, güey. Este podcast está dedicado para debatir estos temas desde un punto de vista escéptico, sin cerrarle las puertas a lo extraordinario. Y es esta máxima la que me hace decir que es muy probable que exista, pero que ojalá que exista, cabrón. Ahora te pregunto, ¿es un críptido? ¿Es una entidad paranormal o es una entidad ufológica? Es que esa es otra de las cosas, es otra de las cosas bastante sabrosas del Mothman, ¿no, güey? Que cabe en estas 3 denominaciones, ¿no, güey? Porque en los relatos que acabas de mencionar, hay uno que el Mothman es acompañado por más luces. Así es. Entonces ahí está un tema ufológico, ¿no, güey? Híjole, está cabrón, güey, ¿no? Hay una parte en la que el Mothman se mete a los sueños de una persona, unos sueños premonitorios de una persona, y ahí está lo paranormal, güey. Hay partes en las que las personas que están hablando de esto llegan a ser visitados por los hombres de negro, ¿no? Exactamente. Así que... Entonces te queda la duda, ¿el Mothman qué es? ¿Es un ente ufológico? ¿Es un ente paranormal? ¿O un críptido, güey? Es una torta cubana de lo paranormal. Con esta frasesasa terminamos. Y esto es todo para el capítulo de hoy. Pero antes de despedirnos, ¿qué te parece si leemos unos saludos de toda la banda que nos comenta en el capítulo de los miércoles? Este fue Mitos de la Independencia, el capítulo del miércoles. Váyanse, échense un clavadito, se puso bueno. Ajá, ¿no? Aquí vamos a saludar a Edith Gloria. Ella está suscrita desde hace tiempo y le gusta el contenido. Dice que tiene una enfermedad seria sí. Y bueno, pues desde aquí te mandamos nosotros un fuerte abrazo, mucha energía, buenas vibras y aquí estamos. Esperamos seguirte entreteniendo por muchísimo tiempo. Ajá. Sabemos que esta situación es muy difícil para ti, pero pues aquí seguimos, ¿no? Okay. Te mandamos toda la energía, toda la mejor vibra que tenemos. Muchas gracias por vernos, gracias por tus comentarios y aquí estamos para servirte y sobre todo para entretenerte, ¿no? Sí, aquí te acompañaremos todo el camino. Ajá. ¿No? Tenemos también aquí a Carlos López, los conocí en el podcast de Charlie Trejo. Pues qué bueno que te gustó, aquí seguimos. Ajá. Seguimos, ese no alcanzo a ver, ¿qué dice? Erika Yayin dice, creo que conocí a uno de los dos en persona, pero me dio pena saludarlos. ¿Sabes? Cuando nos ven en las calles, salúdenos, no pasa nada. Sí, no se preocupen, yo regularmente voy a la pendeja, pero pues salúdenme, no pasa nada. Sí, ¿no? Sí, salúdenos ahí. En Instagram yo publico normalmente luego dónde ando, para que me quieran saludar, pues ahí andamos. Ajá. No, que tenemos a Dania, como siempre, nos anda acompañando por acá. Muchas gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse, activar la campanita y darle like a todos los videos, eso nos ayuda demasiado. Únanse al canal como Testigos Perdidos. Esta semana ya viene el primer video de contenido exclusivo. Para los miembros del canal, únanse como Testigos Perdidos en el canal de YouTube para tener este contenido adicional que es, ojo, para adultos porque es más explícito y más fuerte, ¿no? Si nosotros fuimos el podcast perdido, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.